Mateo 20, 28. Cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo 20, versículo 28 es solamente un párrafo que vamos a utilizar el día de hoy. Amén. Mateo 20, 28 dice de la siguiente manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Una vez más, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Palabra de Dios, iglesia. Vamos a elevar una oración, hermanos, para que esta palabra fluya con libertad en el día de hoy. Padre, gracias, mi Dios. En este día, Señor, venimos, Señor, confiando en tu palabra, venimos confiando en tu presencia, que tú estás en medio de nosotros, en nosotros, Señor. Yo te pido de tu Espíritu Santo, enséñanos, tú que eres maestro por excelencia, danos, Señor, una enseñanza que podamos aplicar en estos días, que sea de edificación para nuestros amigos que nos miran por estos medios. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria y la honra. Amén. Amén. Iglesia, denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates de muchos. El tema que le he titulado a esta prédica ha sido al rescate de muchos. Al rescate de muchos. Alrededor, iglesia, de la historia ha habido momentos especiales. Se han dado grandes rescates de multitud de personas conocidos en los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros podemos quizás recordar el rescate en Uganda, amén, con la operación Entebbe. Se rescataron 92 judíos. Fueron rescatados por las fuerzas especiales israelí. La operación Nimrod, que esta operación liberó a 26 rehenes. Y también está la operación Jaque, que fue una de las operaciones más conocidas en el país de Colombia, donde rescataron a 15 personas de un secuestro. Entonces, en la historia ha habido rescates importantes, rescates sobresalientes, rescates, todo rescate es importante, amén. Pero también hay un rescate grande en la historia. Y este es el rescate del ser humano por nuestro Dios, iglesia. En la historia ha habido rescate por personas, por un secuestro, por alguna amenaza, por algún problema político. Pero Jesucristo, que nos ha rescatado de la muerte, ha sido la mayor historia que se ha contado de por siempre, hermanos, de por vida. Hasta el día de hoy todavía se sigue rescatando gente gracias a la predicación de la palabra y el poder de la sangre de Jesucristo, iglesia. Los rescates no han parado. Por mucho que las estadísticas quieran venir a aplastar y desanimar al pueblo, hasta el día de hoy, Dios todavía sigue rescatando del infierno, sigue rescatando de las drogas, sigue rescatando del pecado a la gente que ha escuchado su voz y los ha puesto en libertad. El canto que cantábamos dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Esa palabra, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, lo estaban cantando los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto. Y ellos decían: cuando el Señor regrese la esclavitud para atrás, cuando el Señor quite la cautividad de nosotros, lo haga retroceder, porque ellos estaban presos, ellos estaban cautivos, eran rehenes.
Dice, cuando el Señor quite la cautividad de nosotros y lo saque, dice, seremos como los que sueñan. Paz de Cristo, iglesia. Cuando el Señor quite la cautividad de nosotros, seremos como los que sueñan. O sea, vamos a empezar a tener sueños cuando el Señor quite la cautividad de nuestras vidas, iglesia. Y dice, mi boca se llenará de risa. Paz de Cristo, hermano, yo no puedo ver su risa, están todos tapados. Pero por lo menos, yo creo que lo bueno de esta pandemia es que ya hemos aprendido a reír con los ojos, ¿no? A veces hacemos y ya digo, bueno, se está riendo, ¿no? Porque ya sus ojos se hicieron chiquitos. A veces uno anda con sueño y piensa que siempre anda uno riéndose, pero no, realmente tiene uno sueño. Pero dice la Biblia, mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor ha quitado la cautividad. Ahora, la palabra dice que leíamos, dice, Jesús ha venido al rescate de muchos. O sea, no ha venido al rescate por unos, sino Jesús ha venido al rescate por todos. Y la palabra rescate es lutrón en griego, que todo mundo lo conocemos, hermanos. Es el término para redimir a un esclavo. Alguien que está rehén, está preso, que está cautivo y no puede salir por sus propios méritos o por su propia fuerza. Es un rehén, es una víctima. Me da tristeza que el sentimiento, uno de los sentimientos más terribles, iglesia, que un ser humano pueda pasar, gracias a Dios, no he conocido a alguien que lo haya tenido. Y ni esperamos que lo vayan a tener ni aquí, ninguna de sus familias tampoco. Es el sentimiento de secuestro. De tener a un ser querido secuestrado, iglesia. Es terrible. Sentir la sensación de que tu familiar, sea tu hijo, sea tu esposa, sea tu hermana, sea tu hermano, sean tus papás, estén secuestrados. Y tú no poder hacer nada. Es el sentimiento más desgarrador, abrumador que pueda sentir un ser humano, porque es privado de su libertad sin saber si va a volver o no. Este es uno de los sentimientos más abrumadores. O sea, la palabra abrumador es contundente. El apóstol Pablo, él decía que tenía estos problemas abrumados, estaba abrumado por la serie de acontecimientos que se estaban dando en Tesalónica. Él se sentía un dolor tan fuerte que humanamente no se puede llevar. Eso es lo que quiere decir la palabra abrumador. Es algo que te abruma, es un peso mucho más allá de lo que tú puedas cargar. La Biblia nos dice que Dios nos da una carga la cual nosotros la podemos cargar. Pero la palabra abrumador no te la pone Dios. Paz de Cristo, hermano. La carga que Dios nos da dice que nosotros la podemos sobrellevar. Y dice, si no se la puede sobrellevar, dásela a Cristo para que Él la lleve. Amén. Pero el enemigo te pone una carga abrumadora que no la puedes llevar. ¿Sí me estoy explicando? Es el enemigo. Si hay cargas que el ser humano no puede llevar, pero no son puestas por Dios, sino son puestas por el enemigo. Y uno de los sentimientos o una de las sensaciones abrumadoras es el sentimiento de estar secuestrado o estar como un rehén. Tanto para el que está secuestrado como para el que tienen secuestrado, para la familia del secuestrado. Personas que no saben si van a volver, con este sentimiento arraigado dentro de ellos. Y por eso se dan los famosos rescates, ¿no? Ellos piden lo que piden y la familia hace todo lo posible por recuperar a su ser querido. Si el niño se ha perdido, tiene 3, 4 días que no ha regresado, es el dolor más terrible que un padre pueda tener por no saber dónde está. O si saber que alguien ya lo tiene es algo
que uno se siente impotente. Es un sentimiento abrumador. Es una carga que cualquier humano es imposible llevar. Pero hay gente que está sufriendo, iglesia. En estos días, miles de personas, desgraciadamente, en nuestros países, teniendo familiares secuestrados. Muchos ya no regresaron, otros quizás todavía están negociando, otros no supieron qué pasó con ellos. Y ese es un sentimiento, es una herida que nunca sana si no los han encontrado. Este es uno de los sentimientos más desgarradores, por tener a alguien cautivo y no saber cómo rescatarlo. En lo espiritual, iglesia, la Biblia considera que hay gente que está cautiva por el enemigo. Pero hay alguien, hermanos, que está dispuesto o dispuso de poner su vida por el rescate de muchos, iglesia. Imagínense a ese Dios, hermano. Él hizo su creación, al enemigo no le dolió porque él no formó nada, él no creó nada. Dios fue el que nos formó, Dios fue el que nos creó. Pero en algún momento las cosas se salieron de control por parte de la raza humana, no por parte de Dios, por parte de la raza humana. Y todos estábamos cautivos, o algunos estamos cautivos. Y no hay manera de salir de ello. El que está cautivo no tiene los medios para salir. Mucha gente no sabe que está cautiva. Paz de Cristo. Mucha gente no sabe, solamente siente el dolor, esa presión dentro de él espiritual, y no saben por qué se sienten cautivos. Se sienten vacíos por muchas cosas que tengan. Por muchos sueños que puedan tener, se sienten vacíos en el alma. Hay una necesidad de ser llenos. ¿Por qué? Porque hay una sensación de estar cautivos. Hay una historia, más bien dos historias, muchas historias, pero quiero hablar de dos. En la Biblia, de Pedro. Y no nada más el apóstol Pedro, todos estábamos cautivos. Paz de Cristo. Hay gente que todavía está cautiva hasta el día de hoy. No sabe que está cautiva, pero está cautivo espiritualmente. Las fuerzas del enemigo lo tienen amarrado, cautivo, y no se pueden soltar. Ahora, este enemigo espiritual que nosotros tenemos, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, es un depredador, iglesia. Dice la Biblia que este ser es el ser más miserable, porque pone en cautiverio a la gente. Y dice, este ser no abre las puertas a sus presos. Es una tortura. O sea, te secuestra espiritualmente, pero no para dejarte libre o para herirte. Te secuestra para hacerte sufrir y matarte. No le abre las puertas a sus presos. Este hombre los toma y los destruye. Alguien relataba, dice que hubo un niño y este jovencito empezó a agarrar pajaritos. Agarró unos cuantos pájaros y los metió en una jaula, y teniendo en la jaula, el niño los angoloteaba, el niño aventaba la jaula, el niño agarraba la jaula, lo volvía a patear con los pajaritos adentro, y los pajaritos volaban de un lado para otro, se desplumaban unos a otros, y el niño agarraba y los sacudía a la jaula, y dice que otro niño lo miró y le dijo, un momento, si no los quieres, dámelos. Dice, no, estos son mis pajaritos porque yo los agarré. Si no los quieres porque los maltratas, los golpeas, los sacudes,
Si no los quieres, dámelos. No, no. Decía el niño, no te los voy a dar porque son míos. Yo me gozo lastimándolos. Yo me gozo haciendo lo que yo les hago. Dice, pues ¿cuánto quieres por esos pajaritos? Yo los quiero. ¿Cuánto quieres para que me los des? Dice que este niño le puso un precio bien alto y el otro niño le dijo, está bien, te los voy a pagar. Y el niño que era dueño de los pajaritos le dijo, pero ¿por qué vas a pagar por estos pajaritos que ya están lastimados? Ya están heridos, no valen nada, eran de la calle, ahí los agarré. Dice, porque estos pajaritos necesitan ser libres. Estos pajaritos no necesitan estar en la jaula, necesitan libertad, iglesia. El enemigo ha puesto jaulas dentro de la vida de las personas que espiritualmente los atormentan de día y de noche. Jaulas que el enemigo hace y deshace con la persona hasta llevarlo al punto de quitarse la vida. Pero Dios, hermanos, ha pagado un precio por nosotros. Dios ha pagado un precio por cada uno de aquel que lo escucha. Aquel que abre su oído espiritual y accede a Dios. Dice la Biblia, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hay un cautiverio espiritual donde Dios mismo, hermanos, viene al rescate y está tocando la puerta, hermanos, donde los tienen de rehenes, donde los tienen secuestrados. Dios mismo llega hasta ese lugar y toca la puerta, dice la Biblia. Y dice, y todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a él y cenaré con él. ¿Por qué? Porque es el Salvador que llega, iglesia. Fíjese que en estos días, en esta semana, corría la noticia de a alguna gente secuestrada en Texas. Estos hombres, a la primera oportunidad, salir corriendo, no importa que la gente se burlara de ellos. Porque es una desesperación. Días secuestrados, ellos se sentían abrumados al estar en esa condición. A la primera oportunidad se dieron a la fuga. A como hayan salido. No les importó si la gente los iba a criticar por la forma en que andaban corriendo, en la forma en que andaban vestidos. Ellos se les olvidó porque querían su libertad. El que ha sido libre en Cristo, hermanos. Pase Cristo, iglesia. El que ha sido verdaderamente libre en Cristo, no les importa la crítica de los demás. Si tú vas a la iglesia o no vas a la iglesia, si diezmas o no diezmas, a uno no le importa, hermanos, lo que los demás digan. ¿Por qué? Porque es mi libertad. Es mi salvación. Cristo pagó por mí. Él fue el que me liberó y no me importa cómo me miren los demás. Lo que a mí me importa es que vuelvo a tener la vida porque Cristo me ha liberado, iglesia. Y todo aquel que es libre puede cantar, todo aquel que es libre puede soñar, todo aquel que es libre puede retomar nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque ya Jesús ha pagado el rescate de nosotros, iglesia. Hay una situación, no sé, bueno, sí sé por qué sucede, pero me da mucho pensar que la situación de alguna persona que tiene algún problema va peor, en peor, y como que Dios espera hasta lo último, iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta? Donde la persona cae y Dios lo deja. Ya cuando la persona no puede, ya cuando todo te sale mal, tus hijos están en problemas, tu salud está mal, tu matrimonio está por romperse, tus finanzas están acabadas, tus planes están deshechos, todos te fallan. Es en ese momento donde como que Dios se levanta y viene al encuentro con nosotros. Cuando todo está perdido, iglesia. Cuando nosotros se nos acaban las fuerzas de Dios comienzan.
Fíjese que es triste a veces. La palabra rescate, fíjese, la palabra rescate, para decirle esto, la palabra rescate es sacarte de un lugar y ponerte en otro. Nos sacaron de la esclavitud para ponernos en libertad. El apóstol Pedro, en su momento, hermanos, fue sacado de su esclavitud cuando tuvo el encuentro. Jesús lo estuvo llamando, y en la Biblia vimos los llamamientos de Mateo, vimos los llamamientos de Andrés, de Simón, vimos el llamamiento quizás de Pedro. Vamos, Pedro, te haré pescadores de hombres. Dios lo libera, Dios lo hace libre. Pero en algún momento, en su caminar de Pedro como seguidor de Jesucristo, empieza como a declinar y a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Y esto sucede, hermanos. Muchas veces cuando uno se entrega a los pies del Señor, paz de Cristo, hermanos, mire, cuando uno es libertado y uno realmente es libertado por Cristo, el segundo paso es el bautismo. O sea, no está aquel encuentro donde dices, bueno, ya tuve un encuentro con Dios, pero no me voy a bautizar hasta que yo lo sienta. La obediencia que hace uno, dice, bueno, Dios me libertó, yo me quiero bautizar. Eso funciona así. Y uno anda como cuchillito recién afilado, ¿no? Anda hablando, anda predicando, anda quitando, anda cambiando su vida, porque Dios le da la autoridad, le da el dominio, le da el poder, y él anda haciendo y deshaciendo. Pero al caminar de los años, hermanos, como que esa energía de cierta manera se va bajando, se va bajando, se va bajando, hasta el punto de desconocer a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Hasta el punto de abandonar los caminos del Señor. Fíjese, Pedro, caminando con el Señor, aproximadamente 3 años, viendo milagros, señales, acontecimientos, las hazañas de Jesús con él, hermanos. Eso es precioso, estar con alguien, como una personalidad como nuestro Cristo. Pero Pedro se cansó. Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Después de que lo negó, dice la Biblia que Jesús fue llevado para ser crucificado, y Pedro regresó otra vez a su antiguo oficio, de donde Dios lo había sacado, hermanos. Ahora Pedro había sido libertado, ahora mismo Pedro estaba caminando hacia de donde Dios lo había sacado, iglesia. Paz de Cristo. Es triste ver que hay gente que Dios lo ha libertado hace 3, 4, 5, 6 años y han estado regresando para atrás de donde Dios los ha sacado, iglesia. Cristo viene y nos paga rescate, nos hace libre, nos toma, Él paga el precio, nos redime, nos pone en otro lugar. Es la redención donde ya no podemos regresar porque ya estamos regenerados, no podemos volver atrás. Pero algunos, hermanos, algunos todavía se descuidan espiritualmente y regresan a la condición en la que estaban. Muchos que han sido llamados por Dios, porque hay otros que Dios no los ha llamado, se han metido. Esa es la realidad. Judas, Jesús no los llamó. A Judas lo trajeron. Y paz de Cristo, hermano. Judas lo trajeron. Y aún así, sabiendo Jesús que lo iba a traicionar, sabiendo Jesús que Él lo iba a entregar por 30 piezas de plata, Jesús no lo despreció, hermanos. Jesús hizo que la palabra se cumpliera. Y aún así, hermano, aún así, Él tuvo la oportunidad para poderse salvar, pero su decisión fue colgarse Él mismo. Fíjese que Dios, a pesar, hermanos, de las muchas fallas
que hagamos dentro de nuestro caminar, Dios nos sigue amando, iglesia. Qué hermoso. Mientras que Cristo estaba preso para ser crucificado, Pedro regresaba como si nada. Aquí estoy con mis redes, no pasa nada, lo están crucificando, yo no lo conozco, yo nunca he ido a Galilea, yo ni sé, ni lo conozco a este hombre más, yo hablo diferente a ellos. Y mientras que Pedro está aquí tratando de querer olvidar la experiencia que tuvo con Cristo, hermanos, tratando de olvidar la experiencia, al tercer día, cuando Cristo, hermanos, es resucitado y las mujeres se le acercan, lo primero que Jesús le dice a las mujeres: ves y díganle a Pedro que es resucitado. O sea, Pedro, lleno de amargura, quizás lleno de cierta manera de culpabilidad porque abandonó a su maestro, al pensar y el sentimiento de culpa, hermano, lo utiliza el enemigo para dañarnos. ¿Quién de nosotros no le ha quedado mal a Dios, iglesia? ¿Quién de nosotros? El famoso dicho que dice: el que esté libre de pecado, ¿qué? Que aviente la primera piedra. ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Todos los días, de alguna forma o de otra. Dice, y el que no ha pecado, dice, es mentiroso, porque hace mentiroso a Dios. Todos somos pecadores, pero arrepentidos. Pedro, en su estado que ya había regresado, Jesús les manda, hermanos, una nota a decir: he resucitado. He resucitado. Pedro, necesito que vengas, necesito hablar contigo. Hermano, ¿no es hermoso que cada vez que nosotros caemos en algo, Dios nos manda al mensajero para darnos la palabra de que todavía las cosas no se han perdido, hermano? Vamos a caer con otra cosa. Usted y yo no nos dejemos ver de qué tamaño es el pecado, hermano. Debemos de ver de qué tamaño es el amor que Dios tiene por nosotros. Hemos conocido a Dios, iglesia. Y Dios no nos va a soltar de su mano. Por mucho que nosotros hagamos, usted no se puede quitar el sello del Espíritu Santo, iglesia. Hay algo que el enemigo ocupa para poder alejarnos, incluso como iglesia. Hay algo que el enemigo ocupa para dividir a la iglesia del Señor, utilizando el pecado, utilizando de que le hemos quedado mal a Dios para no poder nosotros acercarnos de nuevo a Dios, hermano. Fíjese, si nosotros hemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos. Abogado tenemos. Y no importa cuánto tiempo nos hemos alejado, y no importa cuánto tiempo hagamos pecado o estemos en pecado, siempre, hermanos, mientras que nosotros respiremos y nos podamos levantar y pensemos, tenemos la oportunidad de que Cristo nos perdone, iglesia. Aquel que está oprimido, todavía Dios lo puede rescatar. Y si nosotros ya hemos sido rescatados, pero como que todavía estamos temblando, hermanos, pongámonos fuertes en las manos de Dios, iglesia, y caminemos, porque nuestra redención en los cielos está cerca, hermano. Puesto de pie, iglesia. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dios mismo, hermano. Fíjese, a la persona que está en rehén, la persona que está bajo cautiverio, su vida es una vida incierta. Nada tiene, no es dueño de nada. Su vida depende de aquellos que los han secuestrado.
el que está en cautiverio, el que está secuestrado, el que está cautivo, ellos, esta vida no puede decidir, no puede, hermanos, a tener una opción para salida. No podemos salir por nuestra propia cuenta. Una vida que en manos del enemigo no avanza. Una vida que en manos del enemigo es una vida destruida. Una vida que en manos del enemigo, podamos decir, nadie da nada. ¿Quién va a dar la vida por un mentiroso? Dice. ¿Quién va a dar la vida por un borracho? A los ojos de muchos, quizás el borracho, el mentiroso, el que le es infiel, el que roba, el que miente, el que hace fraude. Para muchos pueden decir, esta vida de él no vale nada, la vida de ella no vale nada. Ya ha hecho 3, 4, 5, 6 veces lo mismo, ya no tiene solución. Iglesia, podemos decir, porque no hemos conocido el valor, no hemos conocido el valor de lo que realmente es una vida. Solamente el que nos ha formado y el que nos ha creado, iglesia, sabe el valor de nosotros. Usted puede ver muchas personas caminando alrededor y usted dice, bueno, quién sabe quién es esa persona. No, usted no siente nada por él, por ella. Usted dice, es un desconocido más que va caminando. Pero aquel que va caminando tiene familia, tiene papá, tiene mamá, y a los ojos de ellos esa persona es valiosa. Esa persona vale mucho. Para nosotros quizás no, como humanos, pero ante los ojos de Dios todos somos creación de Dios, iglesia. Y ante los ojos de Dios, Dios nos ama a todos por igual. Ha dado su vida para el rescate de nosotros. ¿De qué nos va a rescatar, hermano Adán? ¿De qué nos va a rescatar? De la condenación eterna. O sea, Satanás no nos tiene cautivo, o no tiene cautivo a la gente por diversión, sino tiene cautivo a la gente porque los quiere a la condenación, al fuego eterno. Dice la Biblia, donde el fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Él los quiere condenar, no solamente llevar una vida de miseria mientras que vivan, sino una vida condenada. Pero Cristo, hermanos, ha venido para darnos vida, y una vida en abundancia. Él viene a rescatarnos del terror. Él viene a rescatarnos en esta hora. Y todo aquel que escucha su voz, todo aquel que quiere ser libre del pecado, todo aquel que quiere ser libre de la vana manera de vivir, podemos nosotros ahora acceder a Cristo, porque Él ya pagó el precio. Tu rescate y mi rescate ya ha sido pagado en esta hora. Está fácil. Para ser hijo de Dios no necesitas cumplir códigos de ética, códigos doctrinales. Haz así, haz acá. Para ser un hijo de Dios tienes que entregarle tu vida a nuestro Dios Jesucristo, iglesia. Para ser un hijo de Dios tienes que derramar tu corazón para que Él pueda sanar las heridas de tu corazón. Él pueda sacarte de ese problema que te abruma, de esa situación que acaba con tu vida, para ponerte en un lugar mejor y para que tengas la vida eterna. Hoy Dios está aquí con nosotros, iglesia. Yo te voy a invitar, hermano, amigo, donde quieras que nos miren. Hay gente que está cautiva en estos días. Hay familiares, conocidos, compañeros de trabajo. Y tú sabes que está mal. Tú sabes que van directo a la condenación si no intercede nuestro Salvador. Yo te voy a invitar que oremos por ellos. Oremos por ellos para que Dios toque sus vidas, toque su corazón, abra los oídos espirituales, los ojos del entendimiento, y pueda entrar esta palabra en su corazón y puedan ser rescatados del camino a la condenación. Padre,
En el nombre de Jesús.